Un saludo cordial para usted, profe. Espero se encuentre muy bien. Me presento, mi nombre es Valentina, estudiante de la maestría en literatura. Hasta ahora no habíamos tenido la posibilidad pues, de vernos o de reconocer nuestros rostros porque yo no pude o no he podido asistir a los encuentros sincrónicos que usted ha propuesto. Sin embargo, me he estado poniendo pues al día viendo las grabaciones que usted muy juiciosamente ha subido a la plataforma. Hoy entonces voy a presentar la primera actividad, que consistía en una especie de conversatorio para reemplazar el foro y una réplica que hacíamos en torno a unos textos propuestos o un material de lectura propuesta en torno a lo que era la literatura, en torno a los movimientos, a las teorías y a los métodos literarios, ¿cierto? En función o a propósito de la materia que vemos, que es análisis literario. Para comenzar, yo quisiera entonces presentar mi mental. Lo hice, o bueno, decidí presentar mi mental en forma de flor, inspirado en el texto que de hecho me gustó mucho, que es Cuadros de la Naturaleza de Joaquín, ¿cierto? Antonio Uribe, porque encuentro en esa imagen un símbolo del pensamiento literario, ¿cierto? Las raíces, los pétalos que van emergiendo, esas raíces de alguna manera como esos géneros que subyacen en torno a unos momentos específicos, y esos pétalos como esas teorías o esos métodos que me permiten, ¿cierto? Florecer, o que me permiten ahondar en eso nuevo que emerge, porque finalmente cuando el pétalo florece es porque algo o vida está emergiendo. Y cuando hablamos pues bueno de esta estructura literaria, creí oportuno pues como representarlo, sobre todo por el texto que leí, que fue el que más llamó mi atención. Este es entonces un sistema como de teorías que voy a presentar a continuación. Yo siento que cuando uno habla de literatura siempre se queda como corto, ¿cierto? Yo recuerdo cuando yo entré a la licenciatura e incluso cuando entro a la maestría en literatura, yo me topo con una pregunta: ¿qué es lo literario? ¿Qué es el acontecer literario en el mundo? ¿Qué es literatura? Y siento que siempre hay algo que decir, siento que siempre hay algo por ahondar, ¿cierto? Porque creemos muchas veces saber qué es literatura, o al menos lo damos por supuesto cuando tenemos esos modos, ¿cierto?, de los aparatos pedagógicos y culturales que clasifican los textos, y eso se ve sobre todo en las clases de literatura. Yo soy profe de lengua castellana de los grados mayores de bachillerato. Soy profe hace 2 años, ¿cierto? Y me encuentro como también en esa exploración del ámbito literario y de reconocer la literatura en todas sus formas y en todos sus ámbitos, desde un gozo estético, ¿cierto?, también hasta un objeto del conocimiento, y todo ese trasegar que va a tener este acontecer, que también me permito hoy indagar, que me permito conocer en este material que nos ha ofrecido. Voy entonces a colocar por acá el mapa mental que realicé de algunas ideas que me parecieron interesantes, que me parecieron importantes en relación a varios conceptos: la literatura como relaciones con la cultura, la literatura en su función social, pero también la literatura como su integración o su forma interdisciplinar. Bueno, voy a comenzar entonces a responder los interrogantes. Me disculpo de pronto por la mala de pronto calidad del video. He tratado de editarlo con CapCut porque no me dejó grabar para proyectar en otras plataformas, así que lo haré de esta manera. Bien, ¿de qué manera las escuelas y teorías contribuyeron a la formalización de métodos para el análisis literarios? Bueno, yo siento que la literatura como institución del arte se abrió camino en el ámbito académico en la medida en que la humanidad necesitó comprender, por un lado, los atributos estéticos del lenguaje, y por el otro, esa necesidad de diferenciar ciertos discursos de otros. Esa inquietud originó la aparición de teorías y escuelas que desde distintos enfoques van a buscar métodos de análisis para responder a 6 grandes ejes de reflexión que hoy por hoy como profe de lengua encuentro, ¿cierto?, su importancia, y noto que aquí en el análisis va a ser lo fundamental: el autor, el texto, el lector, el contexto, la forma y el contenido. El recorrido entonces de este material comienza con la escuela formalista rusa de Slowski, Jacobson, ¿cierto?, etcétera, que esos
esta escuela va a ser pionera en otorgar a la literatura estatus de ciencia. Su método se centra en el estudio de la literariedad, es decir, en aquello que hace que un texto sea literario, poniendo en énfasis algo que muchos compañeros trajeron a colación y tiene que ver con el extrañamiento, la desfamiliarización, que es volver a extrañar la realidad para percibirla de nuevo. Y esto marcó como un punto de partida de los estudios literarios modernos. Cuando yo leía esto, yo recordaba algo de Heidegger, que hablaba del problema de la cotidianidad al establecernos en un mundo conocido desprovisto del asombro. La normalidad y la indiferencia se interponen como un modo predominante en la vida de los seres humanos y entonces no hay cabida para la pregunta. Somos como sujetos arrojados, entregados a los seres del mundo y sus determinismos. Sin embargo, pues sabemos que la realidad siempre está en movimiento y es una compleja red de relaciones en situaciones sociales y en continuo devenir. Y siento que eso ya interpela pues como una concepción literaria, lo social y el continuo devenir. Y todas estas corrientes entonces pues dan forma a un conjunto de métodos que nos permiten leer de manera crítica y rigurosa. Ya no se trata solo de interpretar, sino de analizar cómo los textos producen significado, cómo dialogan con su contexto, cómo construyen realidades. Eggleton de hecho lo resume muy bien y voy a leerlo textual. La teoría es, en última instancia, un modo de interrogar el lenguaje y la ideología que lo atraviesa. Bien, al tocar entonces el concepto de lo social, llegamos a una segunda pregunta o un segundo interrogante. ¿Cómo problematizamos la literatura desde sus géneros y movimientos? Resulta que los géneros y movimientos literarios constituyen el territorio visible, donde el texto se encarna. Sin embargo, como señalaba pues, la profe en algún momento, aunque son lugares donde habita la literatura, operan factores diferenciadores que el análisis implica reconocer. Los géneros de alguna manera responden a formas estructurales, ¿cierto? Que es muy interesante reconocer esas primeras formas en que emerge la literatura, ¿cierto? Esas formas discursivas diferenciadoras, como son la lírica, la épica, el drama, el narrativo, la descripción literaria o el ensayo. Hasta hoy yo consideraba que eran tres, ¿cierto? Los géneros. Y hoy me encuentro con que incluso el ensayo o la descripción del ensayo es un nuevo género y cada uno de estos implica unos componentes fundamentales que yo siento que responden a esta pregunta, a una intención comunicativa y a unas expectativas de lectura. Entonces, bueno, estos géneros y estos movimientos tienen que responder a ciertas necesidades que van emergiendo. Entonces, como estos expresan los devenires sociales, ¿cierto? Y también de alguna manera los culturales, estas vanguardias, ese clasicismo, la literatura, responde a unos contextos políticos. ¿Cómo problematizamos esto? Que finalmente estos movimientos que emergen nos permiten, ¿cierto?, habitar un mundo que podemos hacer más tranquilo, más empático, un mundo que necesitamos refutar, un mundo que necesitamos movilizar. Cuando yo le hablo a mis estudiantes de todos estos movimientos o todo este trasegar literario, yo también a veces me hago una pregunta. Bueno, ¿será que estos movimientos o estos géneros realmente en el tiempo sí cambian o simplemente retoman cositas de las anteriores? Y si sí son necesarias, nombrar un montón de corrientes, nombrar un montón de teorías. Pero claro, cuando me topo con todo este entramado alrededor de lo que es la literatura y alrededor de cómo analizarla, pues ahí uno se encuentra. Claro, es que hay mucho más que desentrañar y mucho más que descubrir. Eggleton advierte que el estudio de la literatura inglesa, por ejemplo, en el siglo XIX surgió precisamente como una estrategia ideológica. La literatura se institucionaliza para formar moralmente a la clase media y consolidar una identidad nacional. Esto nos demuestra que los movimientos literarios no solo son estéticos, sino que son también a veces mecanismos de poder. Por ello, problematizarlos implica leerlos como procesos de tensión, de devenires sociales, que va a ser fundamental, que toman forma en un contexto, en una forma de leerse, ¿cierto? Porque tiene que ver con la experiencia, con el lector. Entonces es necesario problematizarlos para concebirlos como unos procesos que nos permiten conocer el mundo. Yo quisiera cerrar mi intervención antes de dar la réplica, concluyendo pues que la literatura es un organismo complejo, ¿sí? Donde teoría, historia, arte y lenguaje se entrelazan. Las escuelas siento que han aportado métodos para su análisis, los géneros y movimientos formas para su expresión y los autores de alguna manera miradas que siguen permaneciendo en el tiempo. Una compañera en su momento lo decía, bueno, ¿será que la ausencia de la presencia humana se da con la inteligencia artificial? Sí,
yo siento que puede ocurrir y que por eso la permanencia de los autores no va a desaparecer o no se va a disipar por completo, porque mire todo lo, digamos, como la resonancia que ha tenido en el tiempo, y siento que la inteligencia artificial no va a hacer como que esto desaparezca. Yo siento que como en cuadros de la naturaleza, la literatura nos enseña a mirar lo que parece inerte, ¿cierto? Y descubrir que el pensamiento también florece en las palabras, en los silencios y en la manera en que leemos el mundo. Que la literatura da cuenta de nuestro habitar y de nuestro continuo devenir en el mundo. Bueno, me gustaría de pronto comentar o replicar el comentario que hace la compañera Daniela. Siento que lo hace desde su sensibilidad, desde una buena lectura del material, y me interesa lo que coloca en el centro de su mapa mental, que tiene que ver con la otredad. Creo que coincidí con muchos de los compañeros al enterarme, por ejemplo Viviana, y ya lo mencioné, de todo, ¿cierto? Todo un entramado que hay para poder desglosar o depurar un texto que yo no conocía pese a ser profe de lengua castellana, o también con lo que decía llamar al principio de la escritura que también se va a citar en cuadros de la naturaleza, para qué escribir, por qué escribir. Aquí pensaba por ejemplo en el lector común que hablaba Virginia Woolf, ¿cierto? En ese lector que se topa con una lectura y que está dispuesto a sorprenderse, y bueno, y demás que ella desarrolla allí. Yo coincido con la lectura que hace Daniela, porque cuando ella habla de la literatura como una cuestión de otredad, se refiere no solo a lo distinto que habita fuera de nosotros, sino a esa diferencia que al ser leída nos transforma desde adentro. La literatura, como diría pues un escritor colombiano que es Efraín Giraldo en Cartas a una joven ensayista, no se limita solo a ofrecer respuestas, sino que nos obliga a evitar la pregunta. Y siento que esa es como una consigna de este curso del análisis literario, a permanecer en el temblor de lo que todavía como que no conocemos, y que en eso también consiste la desfamiliarización que ya comenté, y que sobre todo también se concentra en mi compañera. Me gusta pensar que esa operación de ver de nuevo algo que propone Klopsky tiene hoy un sentido ético y no solo estético, porque en cada uno de los movimientos pues notamos cuáles son como las intenciones. Si vamos al modernismo, vemos que es arte por el arte, pero vemos que en las vanguardias también hay otro motivo que tiene que ver más con ese receptor que se atreve a acercarse a la literatura o a construirla, que en tiempos donde se repiten los discursos, los cuerpos, las imágenes, porque me parece que sí sucede mucho en estos movimientos, la literatura pues también nos invita a reaprender la atención, a mirar la hoja, la piedra, ¿cierto? Coincido con ella entonces en esa mirada profunda que hace de Uribe, de la automatización de la vida, pero me atrevería a decir que el análisis literario no es una renuncia a la emoción, sino que digamos que la teoría no destruye la magia, la amplía como un lente que nos permite ver el detalle, lo invisible, y siento que ahí también es a volver al detalle. Quizás en ese sentido, este concepto que tanto nos interesó y que tanto nos movilizó, es también una tarea del pensamiento literario contemporáneo, no solo volver extrañas las palabras, sino volverlas significativas, ¿cierto? Y pienso, por ejemplo, en este caso, en el libro que estoy leyendo con los chicos de séptimo, que es el diario de Ana Frank, que el año pasado no los movilizó mucho, pero siento que este año ha sido diferente desde cómo lo hemos abordado, y eso desde el análisis literario que hemos hecho, desde las lecturas, ¿cierto? Desde todas esas teorías o métodos que no era consciente de ello, pero que me permitieron una lectura más profunda que, por ejemplo, con mis chicos el año pasado, para notar entonces la fragilidad de lo humano, el acontecimiento histórico, ¿cierto? Todo eso que me permiten el análisis de esto que esbozamos hoy. Después entonces como de todo esto, de escuchar las formas de la escritura, de escuchar también como la intensidad de los conceptos que movilizan lo cotidiano, creo que la literatura, según todos esos autores, Eglinton, Garrido, Uribe, Ríos, Pulgarín, concibe la literatura como una práctica simbólica crítica que traduce la experiencia humana en el lenguaje, pero que a veces el lenguaje también se necesita, ¿cierto?, de ciertas herramientas para ahondar y para reconocer todo esto de la condición del ser.